A esta hora de la mañana quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito a María Paula Romo, ministra de Gobierno. Ministra, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenos días, Liz, muchas gracias a ustedes por la invitación. El día de ayer fue presentado el libro Octubre, la democracia bajo ataque, un libro en el que se recopilan aquellos hechos que el país vivió durante 10 días en el 2019. ¿Qué le impulsa precisamente a plasmar en un libro para que quede premisada de alguna manera, por decirlo, estos hechos que se vivieron en octubre del año pasado? Sí, Liz, nuevamente buenos días. Es muy importante para la memoria y es muy importante para el país, para las reflexiones que también vendrán luego, que no pretendo de ninguna manera abordar, peor todavía agotar en este libro. Básicamente se trata de una memoria para que los hechos no se olviden y también para registrar algunos que probablemente no son tan conocidos o tan públicos para otros. Le pongo un ejemplo. Para nadie se borrará de la memoria la Contraloría en llamas. Creo que nadie tampoco podrá olvidar este canal, estas instalaciones en las que ahora mismo estoy, cuando fueron atacadas e incendiadas por algunos manifestantes. Y vimos las imágenes de cómo en los alrededores les pagaban a las personas que provocaron esos incendios. Pero hay otras cosas de las que probablemente el tiempo nos podría provocar olvido. Le pongo ejemplos que se encuentran en el libro, no sé si vamos a poder mirarlos. Pero, por ejemplo, esta es la carta de una organización en Cotopaxi, en donde dice que parte de las consecuencias de las protestas y las manifestaciones son instrucciones para que las cooperativas de ahorro y crédito y las instituciones financieras de la zona no cobren sus créditos. En la página siguiente hay una carta de una organización de la nacionalidad guaraní enviada al gobernador del Napo, 12 días después de que se terminó la violencia de octubre, en donde hacen unas exigencias al gobierno y le da un plazo de 12 horas y de lo contrario van a tomar la vida de los operarios de los pozos Chonta y Yuralpa. Esto es lo que dicen estas cartas. Entonces, creo que el libro hace un ejercicio de memoria, sí, un relato, pero también una recopilación de documentos que creo que van a ser importantes para un análisis que todavía me parece que está muy crudo en el país, que es todas las implicaciones de octubre. Ministra, y en el libro se recoge lo que se ha denominado el Manifiesto de Quito, que sería un documento que contendría información de lo que hubo precisamente detrás de esta paralización con actos vandálicos que el país vivió en octubre del 2019. ¿Cuáles serían esas intenciones que revelaría este Manifiesto de Quito? Efectivamente, en el libro se encuentra también este documento, un documento que salió a la luz varios días después de terminadas las protestas, de terminado este secuestro que vivió el país durante más de una decena de días y que me parece que deja muy claro cuál era la hoja de ruta, cuál era la intención. Habían varias cabezas en esta manifestación, habían varios intereses también, algunos declarados, algunos inconfesables, pero de aquellos que pretendían acabar con la institucionalidad democrática, este manifiesto deja las cosas muy claras. ¿Qué es lo que dice? Excarcelar a los presos políticos, entre comillas lo digo porque se refieren a dirigentes políticos que están encarcelados por corrupción, por tramas de corrupción. Pero ahí decía, ¿no es cierto?, liberar, excarcelar, detener a los dirigentes de las organizaciones afines al gobierno, apresar a las cabezas del Estado. Decía ahí, por ejemplo, sancionar a los canales de televisión que no cubren o los medios de comunicación que no cubren las noticias verdaderas. Bueno, hay ahí en ese documento una gran cantidad de puntos que prueban la intencionalidad política y las motivaciones de uno de los sectores que creo que estuvo detrás de atentar contra el Estado. Una diferencia que yo hago siempre y en la que me mantengo es que una cosa es atacar, por ejemplo, los símbolos del poder político. Una cosa es tomar una gobernación. Es una señal política. Fueron tomas en su mayoría no violentas, no hubo incendios, no hubo arrasar con las instalaciones de las gobernaciones, sin embargo, permanecieron ocupadas por los dirigentes indígenas de la zona durante varios días. Esto me parece tiene una implicación, una simbología política y se refiere a un cuestionamiento al poder de turno. Pero otra cosa es prenderle fuego a la Contraloría General del Estado. Otra cosa es secuestrar a más de 400 militares y policías
en todo el país. Los militares y los policías no representan el poder político de turno, representan el Estado como lo conocemos, representan el imperio de la ley. Por lo tanto, creo que hay mucho que discutir sobre las implicaciones de quienes en octubre no cuestionaron solamente al gobierno de turno, cuestionaron el Estado y la democracia como la conocemos. Y creo que ese es un debate muy importante para el futuro, no solo para la memoria. Ahora, ministra, este libro fue escrito conjuntamente con Amelia Rivadeneira, periodista, quien ayer señalaba en el lanzamiento que en el libro se reflejaría incluso que esto fue una trama bien estructurada y bien armada. Se dan nombres, se cita incluso frases de exfuncionarios del gobierno anterior, donde se irían encadenando algunos hechos, ¿verdad? Frases que se dijeron antes y que pudieron haber derivado en lo que sucedió en octubre del año pasado. Si esto de aquí es recogido en el libro, ¿qué sensación le crea el hecho de que, pese a que se señalan posibles responsables, hoy, un año después, no haya nadie respondiendo por lo sucedido realmente en ese tiempo, durante esos 10 días que fue convulsionado el país? Lo que usted ha dicho ahora es una de las hipótesis que nosotras sostenemos, y lo que hacemos simplemente en el libro es poner los datos sobre la mesa. ¿Qué datos? En octubre, un año antes de la violencia, un año antes del caos al que nos estamos refiriendo, el ex canciller Ricardo Patiño hizo un llamado a su militancia y dijo: hay que esperar la oportunidad, hay que esperar a que estén dadas las condiciones subjetivas y entonces pasaremos de la resistencia pasiva a la resistencia activa y vamos a tomarnos las calles, las vías y las instituciones públicas. Palabras más, palabras menos. Esta declaración la hizo un año antes de las protestas y de la violencia de octubre. Durante esos días, ni bien empezadas las protestas, varios representantes políticos del mismo sector lo que dijeron es: o se caen las medidas o se cae el gobierno. De inmediato pasaron ya directamente a la caída del gobierno, a la convocatoria a elecciones. O el señor Vargas en el ágora de la Casa de la Cultura, en un secuestro a policías y periodistas que fue televisado frente al país entero, también llamó a policías y militares a quitarle el respaldo al presidente de la República. Todos estos elementos nos hacen pensar y nos permiten a nosotras sostener esta hipótesis. Esto fue mucho más que un paro y se trataba de mucho más que las protestas por el precio de los combustibles. Es parte de lo que tratamos de poner sobre la mesa. Pero usted me decía que me hace pensar el hecho de que nadie tenga consecuencias. En realidad, hay algunos casos que han avanzado. Hay un legislador que fue sentenciado por la toma de un pozo petrolero en Sucumbíos. Lamentablemente, entiendo yo que por un tema de notificación, de trámite, la Asamblea no ha recibido la versión final, la instancia final de su sentencia, y se sigue desempeñando en la Asamblea Nacional después de haber sido sentenciado por la toma de un pozo petrolero. También se llegó a dar una sentencia de 4 meses contra el ciudadano que atentó contra Freddy Paredes. Imágenes que vimos todos. Lo atacó por la espalda con una piedra, le rompió la cabeza, entiendo que la clavícula, y después de eso, meses después de eso, la policía dio con él, lo llevó a órdenes de la justicia que le dio una sentencia de 4 meses que ya fueron cumplidos. Pero el secuestro televisado a nivel nacional, entiendo yo que no ha avanzado en las instancias judiciales, y varias de estas otras cosas de las que estamos hablando, que implican la planificación, la logística, los ataques, el mismo tema de la Contraloría. Todas las personas que fueron detenidas por la policía en la Contraloría están libres, y en este momento conozco que sus abogados, es lo que el país entero conoce, han pedido un peritaje intercultural y pretenden argumentar una especie de relativismo sobre las acciones que en ese día fueron tomadas. Pero esto le corresponderá a la justicia. Nosotros no hemos hecho una sola cadena nacional señalando a nadie para no interferir, no hemos conformado ninguna comisión especial, no nos hemos ensañado o detenido en este capítulo tan delicado, tan grave, tan doloroso, pero la memoria no se la puede perder. Después de eso, después de los hechos y con la distancia que da el tiempo, ya cada institución tendrá que hacer su parte. Ahora, sí, es un proceso que está en investigación, así como también se está investigando las muertes ocurridas durante esos 10 días. Ayer se hacía énfasis de que en el libro también se develan una serie de mentiras en torno a lo que se han calificado como crímenes de Estado. ¿Qué revelaría el libro? Más aún, una vez que ayer precisamente dirigentes de la CONAIE fueron a presentar una denuncia contra el Estado por esos crímenes
ocurridos, dicen ellos, durante octubre del 2019, en esa jornada de paralización y protestas que vivió el país. Así es, Liz, y usted lo dice bien, no solamente que se encuentran algunos casos en investigación, sino que el día de ayer algunos dirigentes volvieron a la Fiscalía General del Estado a acusar al gobierno, al presidente Moreno, a mí, al hoy comandante general de la policía, entonces director general de operaciones, sobre estos casos. En el libro lo que hacemos es simplemente narrar cada uno de los casos. Lo primero, confirmar que la Defensoría del Pueblo mintió, se inventó y señaló nombres que no existen, que en su momento, así lo dijimos, cuando en medio del caos tratábamos de verificar estas informaciones falsas, confusas, y efectivamente 2 nombres mencionados por la Defensoría del Pueblo son mentira, no existen. Otros casos que están mencionados en el libro tienen que ver con personas que lamentablemente perdieron su vida en el marco de la violencia, porque todas las muertes son lamentables, más allá del debate sobre cómo se originaron. Por supuesto que estos son acontecimientos que no se deberían repetir, que no tienen explicación ni justificación, nunca debieron haber sucedido, pero no se puede responsabilizar al Estado por un manifestante que es atropellado por un automóvil. Sucedió en Molleturo y sucedió en Quito, 2 personas, 2 casos son accidentes de tránsito. En el marco de las protestas, probablemente en la confusión, en la angustia que provoca un escenario así, en ningún caso hay un automóvil de la policía involucrado, ni tampoco un carro del Estado. Son ciudadanos que perdieron su vida en 2 accidentes, en atropellamientos, 2. Una ciudadana también en la provincia de Pichincha que murió como consecuencia de la caída que sufrió, venía como pasajero en una motocicleta y cuando la moto se estrelló en la noche contra un montículo de tierra puesto por los manifestantes, la caída le produjo un golpe que le costó la vida. Ese es otro caso. Hay otro caso que está incluido en los informes en donde una persona muere como consecuencia de haber recibido un disparo. Pero este caso no tiene nada que ver con las protestas de octubre. Hay personas que están detenidas, fue una disputa entre vecinos, se está tomando o se lleva adelante en la justicia como un tema de defensa, de legítima defensa, y hay personas claramente identificadas, no se dio cerca de ninguno de los lugares de las protestas. Entonces, estos casos están explicados en el libro porque hubo mucha distorsión, mucha mentira, mucha distorsión de la realidad en esos días. También, por supuesto, hay muertes que se están investigando, que se produjeron ya en el espacio mismo del confrontamiento, del enfrentamiento con la Policía Nacional, pero en ninguno de estos casos la policía disparó sus armas, no salió nunca la policía con armas de dotación. Y como decíamos, son temas que igual están en investigación, ministra, pero usted como conclusión general decía, hay que generar una reflexión para sanar las heridas. ¿A qué reflexión se quiere llegar precisamente con lo recopilado ya en este libro, Octubre, la democracia bajo ataque? Creo que hay algunas reflexiones importantes, como le decía, no para mirar hacia atrás, es parte de lo que el libro hace, la memoria, el pasado, sí, pero hay reflexiones importantes para mirar al futuro. Por ejemplo, Liz, creo que una pregunta clave es, ¿estamos todos dispuestos a tener estos debates en el marco de la democracia? Es decir, si queremos cuestionar, que es legítimo, si queremos participar en la conducción de las políticas públicas, llegar a la Asamblea se hace a través de elecciones o se hace en el paso de quemar la Contraloría. Creo que es una pregunta básica, es decir, estas diferencias que existen en una sociedad desigual y diversa como la nuestra, ¿las vamos a procesar en democracia, sí o no? Creo que esa es una pregunta fundamental. Si estamos todos dispuestos a construir un futuro común en un Estado de derecho, porque esto, por ejemplo, descarta por completo el tema de secuestrar policías y militares. El nuestro, es un país plurinacional que reconoce derechos consuetudinarios colectivos. Por ejemplo, los que tienen que ver con territorios indígenas, por ejemplo, los que tienen que ver con formas propias de resolución de conflictos. Pero es territorio indígena la Casa de la Cultura, es territorio indígena Quito, es territorio indígena la Panamericana, frente a la cárcel de la Tacunga, en donde se produjeron también secuestros de policías. Creo que muchos de estos conceptos deben ser preservados para vivir en una mejor democracia y no distorsionados y a nombre de ellos tratar de destruir el régimen democrático. Bueno, definitivamente son hechos que quedarán en la memoria, imposibles de olvidar lo que ocurrió el año pasado durante esos 10 días de paralización que vivió el país. Quisiera pasar a otro tema en los minutos que nos quedan de esta entrevista, ministra, referirme a un tuit que usted publicó precisamente el día domingo en su cuenta de Twitter.
Ese tuit decía, en él más bien, se asociaba al candidato para las elecciones por Centro Democrático con el socio de Jorge Cherres, con el señor González, que es el presidente de Orión, Casa de Valores, antes Ipcor, ahí está precisamente el tuit, y que ofreció, pues recordemos, un macro título a cambio de dinero del ISPOL en bonos de deuda interna. Usted decía que esta sería la última pieza del rompecabezas en esa estafa. ¿Cómo asocia estos hechos? ¿Qué tiene que ver el candidato de Centro Democrático con todo lo que usted ha venido denunciando en cuanto a esta estafa del ISPOL? Gracias, Liz. A mí también me sorprendió constatar este dato y por eso lo compartí con el país. Y permítame poner los hechos sobre la mesa. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son: el señor Arauz, el candidato del correísmo, se moviliza o se movilizó en algún momento, estas imágenes son públicas, en un automóvil cuyas placas se ven en los videos. Si es que usted utiliza estas placas para acceder a información que es pública, que está en una página de consulta de trámites del municipio de Quito y pone la placa, entonces resulta que el carro se encuentra a nombre del señor Luis Alberto González Aguirre. Cuando se busca, esto le estoy diciendo en internet, googlear, cuando se busca quién es el señor Luis Alberto González Aguirre, resulta que en determinado momento fue el representante legal de IBE Corp, hoy Orión Casa de Valores, y en esta casa de valores, IBE Corp, es una de las casas de valores del señor Cherres. El señor Cherres, recordemos, recibió él solo, 2 empresas suyas de las que él es representante sin otros accionistas representativos. Él recibió 532 millones de dólares de la Policía Nacional, de los fondos de jubilación de la Policía Nacional. Entonces, creo que este es un dato relevante. En algún momento alguien me escribía el fin de semana y me decía: ¿esto que usted está describiendo es un delito? No, yo solamente estoy describiendo unos datos de la realidad. ¿Por qué me parecen relevantes? Porque sostengo y estoy segura que si el señor Cherres no habría tenido contactos de altísimo nivel político, no hay manera de que le hayan entregado 500 millones de dólares a él solo. Y me parece que esos contactos son entonces con el correísmo. De lo contrario, sería una gran casualidad que les ha prestado una de las personas asociadas a su casa de valores el automóvil para hacer campaña. Pero lo que yo he hecho simplemente es poner a la opinión pública los hechos, los datos, y cada uno podrá unir los puntos. Para mí esos puntos confirman que el señor Cherres tenía altísimos contactos políticos para haberse permitido hacer lo que hizo. Bueno, él ha respondido y ha dicho básicamente que el utilizar algún carro que pueda guardar relación no lo convierte en responsable de nada, y que más bien pues estos recorridos que él está realizando de un tipo de pre-campaña son con recursos propios, son financiados con sus recursos. Bueno, yo no soy la persona llamada a pedirle cuentas sobre eso, será el Consejo Nacional Electoral, pero sí, por supuesto, me parece que es relevante y que el país debe conocer si es que esa relación existe y ese automóvil se encuentra a nombre de un directivo de una casa de valores que es parte de esta investigación que estamos impulsando. Espero usted entonces incluya esto que usted ha proporcionado como información dentro de las investigaciones que actualmente se realizan en torno a esta estafa. Para mí es un dato relevante, no creo que por sí solo constituya una infracción a la ley ni al Código Penal, pero creo que es un dato relevante que nos permite saber quién es amigo de quién. Quiero agradecerle, ministra, que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.